¿Cuántos están preparados para la palabra de hoy? Ponga su mano en su corazón y repita conmigo. Señor Jesús, te pedimos que esta palabra que se ha de hablar hoy pueda ser sembrada como una semilla en buena tierra, que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que fueras a la palabra del Señor en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Hoy le he titulado este mensaje Vivir con propósito. Todos nosotros los que estamos en este lugar nacimos con un propósito especial de parte del Señor. Usted no nació por voluntad humana. Usted no nació por voluntad de hombres. Usted nació por voluntad de Dios y nació en este tiempo y en esta temporada porque Dios tiene un plan perfecto para su vida. Y es importante entenderlo. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Si usted ha llegado aquí, si usted nació para esta época, usted tiene un propósito designado para glorificarse Dios en su vida. Pero antes de proseguir, quiero hablarles de la definición de propósito para poder tener un entendimiento más claro qué significa propósito. Propósito, una de las definiciones es un objetivo que se pretende alcanzar. Es decir, cuando escuchamos la palabra propósito, necesitamos entender que hay un objetivo, que hay un fin, hay una finalidad, que nosotros fuimos creados para hacer algo. Ahora bien, todos nosotros tenemos un propósito en común. El propósito que nos une a cada uno de nosotros es que nosotros estamos aquí en la tierra para cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Así que el objetivo es que otros puedan conocer a Jesús como su Señor y Salvador a través de nosotros, sus hijos. Ahora, Cristo siempre trabaja en equipo. Cuando usted ve la palabra y usted observa cómo funciona el Padre, cómo funciona el Hijo y cómo funciona el Espíritu Santo, siempre ha trabajado en equipo. Cuando se creó al hombre, se habló en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Jesús fue a ministrar, ¿qué hizo? Reclutó 12 discípulos. Él era el Hijo de Dios. Él lo podía hacer solo. Reclutó hombres imperfectos para llevar el evangelio perfecto. Y esto nos señala y nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El versículo que leímos en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora me detengo aquí, quiero explicar algo. Sabes, nosotros los seres humanos tenemos un poco de dificultad o nos podemos encontrar en la disyuntiva de
cumplir el propósito de nosotros y desviarnos del propósito de Dios. Todos nosotros vamos a tener que descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, para mi familia y para nuestros hijos. Entonces, en ese proceso podemos encontrar una pelea entre el propósito mío y el propósito de Dios para nuestra vida. Así que nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo, debemos pedirle a Dios, debemos rendirnos ante Él y decirle, ¿sabes qué, Padre? Yo quiero que se cumpla tu propósito en mí, no lo que yo quiera. Porque lo que Dios quiere para tu vida es mejor que lo que tú puedas pretender. Y en nuestro corazón debe haber la suficiente humildad de decirle, Señor, no. Yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida y que yo pueda morir a mis anhelos. Pero es que hasta que no morimos a nuestros anhelos, Dios no se puede glorificar. Por eso Jesús dijo que si una semilla no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. Para llevar fruto en la vida espiritual tenemos que morir. Así que, amados, necesitamos entender que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito. Pero hay un propósito en común que usted y yo compartimos. Y cuando nosotros descubrimos ese propósito en común, descubrimos nuestra asignación. Y quiero hablarte antes del propósito que todos tenemos en común para que usted pueda entender que usted no nació por casualidad, que hay un plan perfecto para su vida. Aquí hay jóvenes, adultos y mayores. ¿Sabes por qué usted está vivo hoy? Porque Dios no ha terminado contigo. Y cuando entendemos esto, vivimos conociendo y sabiendo que yo soy parte de un plan mayor. Vamos a Marcos capítulo 16. El propósito que todos compartimos se encuentra en esta escritura. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, todas las personas necesitamos entender que el propósito que nosotros tenemos es que los que están a nuestro alrededor conozcan de Jesús. Usted no necesita ser pastor, usted no necesita ser evangelista, usted no necesita ser maestro para cumplir con el propósito que Dios tiene para su vida. Porque Dios siempre nos pone en lugares de influencia. Usted está en su trabajo, hay gente que lo rodean. Usted está en la universidad, hay gente que lo rodean. Usted está en su familia, hay gente que lo rodea. Y eso es lo que llama el apóstol Pablo la nube de testigos. Hay testigos que están pendientes a tu vida. Porque, por ejemplo, usted puede ir a un lugar y predicar y convertirse 20. Te tengo que decir que eso lo hace cualquiera. Porque el poder no está en usted, sino está en la palabra de Dios. Vamos, alguien me tiene que estar siguiendo. Entonces, pero es más sobresaliente cuando una persona está en su trabajo y por medio de su testimonio, más que por sus palabras, provoca que alguien conozca de Jesús. Eso es más relevante. Porque cuando uno predica y se va y nadie te conoce. Pero cuando usted está en su trabajo y alguien te ve, conoce cómo te conduce, conoce tu familia, conoce quién tú eres, ya eso es otro nivel. Porque ya ahí las palabras sin hechos no causan efecto. Entonces muchas personas
piensan que no pueden cumplir su propósito porque no tienen algún puesto eclesiástico. Y es que han sido mal discipulados. Usted no necesita haber sido ordenado como ministro para cumplir con su propósito. ¿Cuántos me están entendiendo y siguiendo hasta aquí? Así que, amado, el propósito que nosotros tenemos tiene que ver mucho con entender cuál es el plan. Si usted no entiende cuál es el plan, no puede cumplir con el propósito. Pero si usted internaliza y entiende que el plan es alcanzar a otros para Jesús, ya todo está resuelto. Ahora, el propósito tiene que ver con un llamado. Pero hay muchas personas que confunden el propósito y el medio. Y quiero hablarle más adelante de esto. Pero nosotros como hijos de Dios, y yo les dije al inicio que Dios siempre ha trabajado en equipo. Y para que ese propósito se cumpla en nosotros, nosotros necesitamos tener la mentalidad de equipo, no solamente en la iglesia, sino en su familia. Si en su familia usted no trabaja en equipo, va a fracasar. Si en el trabajo usted no trabaja en equipo, va a fracasar. Hay un principio y es el trabajar en equipo, y para nosotros los cristianos, poder alcanzar nuestro propósito, debemos trabajar en equipo. Vaya Juan 17, 21 al 23, voy a leer algunos versículos. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Trabajo en equipo. ¿Qué está diciendo el Padre aquí? Está diciendo, cuando el mundo vea que ellos son, ¿qué? Diga conmigo, uno. El mundo sabrá que yo los envié. Así que el éxito del equipo es poder lidiar con las diferencias y trabajar juntos. ¿Cuántos tienen familia aquí? ¿Cuántos tienen hijos? Nuestros hijos, a pesar de que nacieron de nosotros, son diferentes a nosotros. Tienen algunas cualidades que se parecen. Inclusive pasa mucho que cuando un hijo se porta bien, los padres se ponen orgullosos y dicen, salió a mí. Salió a mí, salió a mí. ¿Sí o no? Igualito, de inteligente. Pero cuando se portan mal, la esposa le dice al esposo, ¿se parece a ti? O viceversa, el esposo le dice a la esposa, igualito. Pero la realidad es que todos somos diferentes. En la iglesia todos somos diferentes. En nuestra familia todos somos diferentes. Pero la madurez tiene que ver con pasar las diferencias por alto y buscar la unidad en el hogar, en la iglesia y donde quiera que vayas. Esto va a hablar de tu carácter. Las personas van a ver a Cristo en usted cuando usted modele. Porque hay muchas personas que no van a leer la Biblia y la única Biblia que van a leer es su vida. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad para cumplir nuestro propósito. Tenemos que andar conforme al corazón de Dios. Ahora, lo que le hablé, que muchos confunden el propósito con el medio, es que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, a unos los ha llamado a hacer una cosa y a otros otra. Por ejemplo, yo siento que uno de los medios que Dios me ha dado es la enseñanza, es el don de la enseñanza. Por eso me apasionan los discipulados, por eso me apasiona escribir, por eso me apasiona tocar temas
que hay mucha gente que no le gusta tocar. Por eso me gusta que me hagan muchas preguntas, la que sea. La más difícil, esa me gusta. Entonces es importante que yo entienda cuál es mi asignación y yo sé que esa es mi asignación. Los que estuvieron en los discipulados conmigo, por ejemplo, el último de los dones espiritual y ministerio, ellos me están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Porque cuando estamos enseñando esos temas profundos, a mí me encanta poder aclarar dudas y que me pregunten. Yo les decía, pregúntenme lo que sea. Y después no me querían dejar ir. A las 10 de la noche todavía estábamos aquí. Mi esposa me llamaba, mira, ya es tarde. Pero amados, lo que le quiero decir es que cuando conocemos nuestra asignación, cuando sabemos que Dios va a utilizar para cumplir nuestro propósito, nosotros nos aferramos y abrazamos esa asignación y pulimos lo que Dios nos ha indicado hacer. Así que usted tiene que descubrir cuál es la asignación para cumplir ese propósito en común que todos tenemos. Y te quiero decir algo, todos los que están aquí tienen dones y talentos extraordinarios. Usted tiene un propósito grande de Dios para su vida, dígame amén a eso. Entonces, cuando usted lo entiende, usted puede fluir, como dicen popularmente, como pez en el agua. Cuando usted hace algo y se siente bien, ¿sí o no? Cuando usted dice, esto me apasiona. Ahora, quiero decirte que es importante tener unos puntos claros para poder cumplir nuestro propósito. Y tengo 3 puntos que quiero que usted los apunte, los anote y medite en ellos. El primer punto es que hay muchas personas con dones y talentos, pero no tienen el tiempo. Así que mi primer punto es que nosotros debemos entregarle al Señor nuestro tiempo. Porque ¿de qué nos vale tener muchos dones y talentos si no podemos ofrendarle al Señor nuestro tiempo? Nuestro tiempo es el que va a procurar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Porque nosotros, amados, no podemos cumplir con el propósito de Dios si no podemos sembrarle nuestro tiempo. Nuestro tiempo es la mayor ofrenda que tenemos para entregarle a Dios. Hoy usted decidió llegar a la casa de Dios. Eso es, diga conmigo, tiempo. Cuando usted va a trabajar, usted produce dinero porque invierte ¿qué? Su tiempo. Cuando usted desea familias sólidas, usted está invirtiendo ¿qué? Para que usted vea que el tiempo es la ofrenda más grande que nosotros podemos rendirle al Señor. Pero te tengo una mala noticia. El tiempo en el ser humano se acaba. En el cementerio hay muchas personas con muchos sueños que nunca se llevaron a cabo. Por temor, porque se sentían que no estaban preparados. Así que nosotros estamos encerrados en un tiempo llamado crono. Y nosotros debemos entenderlo porque Dios quiere cumplir su propósito en nosotros, pero nosotros necesitamos ofrendarle nuestro tiempo. ¿Sabes? Yo entendí esto en mi niñez. En una ocasión, mi mamá estuvo hospitalizada por largos meses. Y mi papá se quedó con nosotros. Y recuerdo que mi papá nos ayudaba a vestirnos, hacía todo lo que tenía que hacer para llegar a la casa de Dios. Y a veces llegábamos calientitos y no era del fuego del Espíritu Santo, eran las pescosas que recibíamos. En el camino somos 3, mi hermano mayor, mi hermana mayor y yo soy el menor. Entonces recuerdo que imagínense,
niños al fin querían quedarse jugando, querían quedarse viendo muñequitos, querían quedarse en la casa. Pero mi papá decía, es el tiempo de adorar al Señor. Todos para la iglesia. Entonces, eso yo lo aprendí de muy temprano, que el tiempo de Dios es sumamente importante. Es como cuando Jesús estaba con la multitud y dice la palabra que todos estaban hambrientos, ya llevaban 3 días con Jesús y Jesús predicando. Y Jesús quería alimentar la multitud, pero Jesús hizo algo. Jesús preguntó, ¿qué tienen para darles? Alimenten la multitud. Y se le acercaron los apóstoles asustados. ¿Cómo vamos a alimentar la multitud? Y él le dijo, ¿qué tienen? Y apareció un joven. Vamos a ver si ustedes saben de Biblia. El joven apareció ¿con cuántos panes? Con 5 panes y ¿cuántos peces? 2, muy bien. En el primer servicio me dijeron con 3 panes. Yo dije, ay Dios mío, hay que sumar, hay que sumar. ¿Sabe? 5 y 2. ¿Qué hizo el niño? Se los dio. Le dijo, aquí están. Dios multiplicó lo poco que era cuando alguien decidió darle de lo que tenía. Usted puede decir en algún momento dado que no tiene dinero para ofrendar, ¿sí o no? Pero jamás podrá decir que no tiene tiempo. Porque tiempo siempre tendremos cuando estemos vivos. Así que es importante que para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida necesitamos ofrendar nuestro tiempo. Recuerdo que cuando el huracán María destruyó a Puerto Rico, ¿cuántos se acuerdan de eso? Estuvimos sin luz, sin agua. Si en mi vida yo he trabajado, fue en ese tiempo. Nosotros como iglesia tuvimos la bendición que el pastor Frank López, el pastor Patiño nos enviaron muchas provisiones. Pasaban el $1,000,000 en provisiones. Entonces, ¿qué sucede? Yo estaba solo, no sabía cómo comunicarme con las personas porque recuerden que las redes se cayeron, la comunicación se cayó, pero hubo unas personas que por iniciativa llegaron a la iglesia. Y yo me pude comunicar con el pastor Frank, llegaron, ¿verdad?, las ayudas. Y estas personas, aún pasando necesidad, aún pasando escasez, aún teniendo, no tenían agua, no tenían luz, estábamos todos en las mismas. Sacaron de su tiempo y trabajaban conmigo voluntariamente desde las 9 de la mañana hasta que oscurecía porque no había luz. Íbamos tocando casa por casa dando provisiones, caminando montes que a veces nos perdíamos para ayudar al necesitado. Lo más lindo de esto, ¿sabes qué es? Que ellos gratuitamente dijeron, heme aquí, Señor, aquí está mi tiempo. Quizás no tenían nada para dar, pero dieron de su tiempo. Así que cuando nosotros damos de nuestro tiempo, Dios se glorifica y se puede cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Mi esposa, que está con los niños hoy, ella, antes de conocer a Jesús, conoce a Jesús porque una abuelita sacó de su tiempo para predicarle a Cristo. Y no con palabras ostentosas, ni diciendo en la Biblia, dice en Juan 3:16, que por tal amor no... Me están siguiendo, no cito versículos ni nada. Sino le decía, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia. Y sabes que un día mi esposa ya estaba
tan cansada de esta señora molestándola, entrando a su salón de clases, porque mi esposa es maestra de profesión, y insistía, ven a mi iglesia, ven a mi iglesia. Esta señora se podía ir para su casa, pero sacaba de su tiempo. Y mi esposa le decía que no, que no, que no, que no. Entonces llegó un momento, ella me cuenta, pues yo no la conocía para ese entonces, que dijo, yo me voy a sacar a esta señora del medio. Déjame decirle que sí, yo voy a la iglesia y cuando llegue a la iglesia, después le digo que no me gustó y no vivo más. Esa era su mentalidad. La cosa es que un día llegó a la casa de Dios y dice que desde que entró sentía algo diferente. No sabía qué estaba sintiendo, pero sentía algo diferente. Y cuando el pastor empezó a predicar, ella sentía que estaba hablándole a ella. Y dice que el primer día cuando se hizo el llamado quería convertirse, pero no se atrevió, estaba sola. Al segundo domingo fue con su primo. Cuando llegó allí, decidió y se llenó de valor y los dos se convirtieron el mismo día. Solo porque una señora que no tenía ningún puesto en la iglesia, la invitó a la casa del Señor. Sacó de su tiempo. Así que el tiempo es poderoso porque usted puede impactar vidas ofrendando de su tiempo. Amén. Segundo, entrega. Para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida necesitamos entrega, necesitamos pasión. Miren, yo sé que a cada uno de nosotros nos pasan diferentes situaciones que no esperábamos. Nos podemos enfermar, se enferma un familiar, podemos pasar situaciones que desconocemos, que no sabemos ni qué va a pasar con nuestro futuro. Pero a pesar de cada una de esas situaciones, nosotros debemos entender que Dios está en control, que Dios conoce nuestro destino, porque Él nos llamó con propósito. El problema es que cuando las personas no viven con propósito, cuando les sucede algo, no saben qué hacer y se paralizan. Pero Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a los que su propósito han sido llamados. Si usted está aquí, es que Dios tiene propósitos especiales para su vida. Dígame amén a eso. Entonces, cuando usted conoce su propósito, usted descubre su asignación, usted se apasiona por Dios y entonces el Señor se empieza a glorificar. Y a pesar de la angustia, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la incertidumbre, que todos lo vamos a pasar, Dios se empieza a glorificar. ¿Se acuerdan de Jeremías, el profeta llorón? ¿Sabes? No era que él lloraba porque pues como aquí en Puerto Rico, los nenes que si tú le quitas el celular lloran. No tenía que ver con eso. Tenía que ver con que él la estaba pasando difícil, Jeremías. Por servir a Dios, por ser el profeta de Dios. Y en una ocasión quería dejar de ser profeta. Como quizás cuando usted está pasando malos momentos, que dice, oye, desde que estoy yendo a la iglesia las cosas como que me empeoran. Oye, como que no entiendo qué está pasando con mi vida. Señor, pero si yo te amo, yo te sirvo. Usted ha pasado los tiempos que Jeremías pasó. Pero Jeremías, cuando iba a declinar de ser profeta, ¿sabes qué decía? Es que hay un fuego en mis huesos. Hay algo que me quema. Que no puedo dejar de servirle al Dios vivo. Hay algo. Y eso es pasión. Cuando tú tienes pasión, vas por encima de la dificultad y te conviertes en águila. Cuando las cosas no van bien, pues yo voy para adelante. Dígame amén a eso. Tiene que ser como el pastor. Cuando las cosas se ponen de color de hormiga brava, usted sigue para adelante. Usted no se rinde. Usted dice, no, yo no me voy a rendir. Dale.
Si te dan más duro, tú das más duro. Vamos, alguien tiene que estar cogiéndolo aquí. Pues Jeremías decía, mira, yo estoy pasando un tiempo muy duro, pero hay algo que no me deja. Hay algo que está dentro de mí que me mueve a hacer la voluntad de Dios. Amén. Mira lo que dice el Salmo 84:10. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los ¿qué? Perversos. Es decir, aunque siento que las cosas no funcionan, prefiero ser un siervo de Dios. Prefiero adorar al Señor. Prefiero rendirme ante Él porque el que está con Dios tarde o temprano sale victorioso. Y cuando usted entiende esto y usted es apasionado por Dios, la pasión lo lleva al propósito y al destino que Dios tiene separado para tu vida. Así que descubre la asignación, usted fluye en su asignación, aunque las cosas no vayan bien, usted sigue cumpliendo con la voluntad de Dios y Dios cumple su palabra en usted y en su familia. Ahora, ¿qué estás enfrentando? ¿Qué te está haciendo declinar? ¿Qué te estás poniendo en duda? Usted debe despertar hoy y decir no. Por encima de la dificultad, yo voy a continuar para que el propósito divino de Dios se cumpla. Y Dios, amado mío, quiere usarle. Y quiere usarle, como le dije, en lo cotidiano. ¿Para qué? Para que todo lo que haga sea trascendente. Algo importante que quiero decirles hoy es que estamos viviendo en la crisis eclesiástica más grande en la historia del mundo entero. Como pastor yo atiendo personas que han salido heridas de otras congregaciones. Veo sin número de cosas muy feas que son antibíblicas en iglesias evangélicas cristianas. Y para cumplir nuestro propósito, nosotros debemos estar en una buena cobertura. Por eso yo tengo mi pastor Frank, que amo mucho. Tenemos una relación muy linda de amigos. ¿Por qué? Porque es importante, amado mío, tener una cobertura correcta. Porque cuando usted viene a esta iglesia, usted está siendo impartido por el Espíritu Santo que se mueve aquí. Pero cuando usted va a una iglesia que no caminan en el orden de Dios, usted está siendo impartido por espíritus. Y muchos no son el Espíritu Santo. Entonces uno tiene que estar muy atento. Las enseñanzas falsas, el avivamiento falso, la falta de integridad puede provocar que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. A pesar de que usted esté portándose bien. Como por ejemplo, ahora viene un pastor, se divorcia, sigue pastoreando, nada pasa, no pasa por un proceso y después se casa con una feligresa y todo el mundo como si nada hubiera pasado. Porque es que ponen por encima el medio antes del llamado, antes de su propósito. Amado, entonces eso no está en el orden de Dios. Y quizá usted haya podido pasar por un divorcio, pero no es lo mismo que un pastor, un líder de una iglesia pase por un divorcio, que una oveja pase por un divorcio. Son dos cosas distintas. Porque el pastor es el ejemplo.
En Timoteo lo dice muy claro que el que no tiene en orden su casa no puede dirigir la casa de Dios. Hace poco atendí a una familia que vino aquí para recibir consejería, porque el pastor ungido que está por ahí, también es apóstol, le profetiza a una familia que va a la iglesia, le dice al hombre que tiene una esposa de varios años con hijos, que Dios le dice que deje a esa mujer que no le conviene. ¿Y sabes qué hizo el hombre? Dejó a la mujer y después lo casaron con otra feligresa de allí. Y vienen aquí destruidos, no confiando en la iglesia de Cristo, porque están bajo una cobertura tóxica. Y lo que le estoy diciendo es poco para lo que yo escucho. Pastores que usted conoce, apóstoles que usted conoce. Por integridad no quiero decirlo porque eso se está grabando ahora. Pero usted tiene que pedirle discernimiento al Espíritu Santo. No escuche a todo el mundo. No todo el que habla lindo tiene la presencia del Señor. Así que es importante la cobertura para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Es importante la cobertura saludable. Mi tercer punto. El que cumple con su propósito, Dios lo ha de prosperar. Lo voy a decir de nuevo. El que cumple con su propósito, Dios lo ha de prosperar. Vaya a Mateo capítulo 19, versículo 29 al 30. Dice así: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Ahora quiero hacer un exégesis de estos versículos, porque si usted no lo entiende en el concepto correcto, puede hacer una mala interpretación. Jesús no está enseñándonos que nosotros abandonemos nuestra familia. De eso no se trata. Para poder interpretar un versículo correctamente, lo primero que usted tiene que hacer es ir en el contexto histórico. Esa es la primera línea que usted debe tirar, el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en ese momento? En ese momento, los judíos estaban bajo el régimen de una religión judaica que fue establecida por sus patriarcas, pero se fue desvirtuando con el tiempo. Y Jesús venía con el propósito de enmendar lo que había destruido el hombre, que era acercar a los hombres a Dios. Y la religión no lo estaba haciendo. Entonces, si una persona creía en Jesús, era muy posible que lo desheredaran, que lo persiguieran, que lo sacaran de su casa. Un judío actual se convierte al cristianismo y lo desheredan. Le quitan la herencia que ellos tienen por costumbre. Y Jesús en ese contexto le estaba diciendo: miren, cuando ustedes me acepten, me reconozcan, van a ser perseguidos y esto puede suceder. Así que yo debo ser más importante en su vida que padre, que madre, que mujer, que hijos. Ahora bien, lo que me llama mucho la atención es que Dios siempre nos pide cosas, pero siempre nos va a dar más de lo que nos pide. Lo repito de nuevo, Dios nos pide cosas, nos entrega, como a Abraham, Dios le pidió su hijo. ¿Sabe? Dios le pidió su hijo no para que Abraham lo matara. Dios le pidió su hijo para probar su corazón.
Y muchos de ustedes en estos días Dios está probando su corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere saber si usted está detrás de Él o de las cosas que le da. Pero amado mío, el que se entrega al Señor, el que da su vida, Dios siempre lo va a bendecir. Y mira lo que dice aquí. Dice, escuche bien, por mi nombre recibirás 100 veces más y heredará la vida eterna. Me detengo aquí. ¿Qué significa esto? Si usted ha estudiado español, usted se va a dar cuenta de algo gramatical que hay en ese versículo. Y es que lo está dividiendo con una coma. Dice que recibirá 100 veces más. ¿Qué hay ahí? Diga conmigo, hay una coma, pastor. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Dios está separando las bendiciones terrenales de las bendiciones celestiales. Dios está diciendo que el que me sirve a mí, que el que me siga aquí, por medio de las palabras de Jesús, le está diciendo va a recibir 100 veces más aquí. Diga conmigo, aquí. Porque hay gente que está esperando morir para recibir la bendición de Dios. Pero usted no tiene que esperar a morir para recibir lo que Dios le dio como herencia, como hijo. Dígame amén a eso. Entonces Dios te está diciendo, tú me sigues, yo te voy a bendecir 100 veces más. Y te voy a bendecir y a prosperar delante de tus enemigos. La gente va a saber que tú eres mi hijo. Cuando usted se compromete con Dios, Dios se compromete con usted. Cuando usted le da algo a Dios, Él se lo triplica. Y no solo se queda aquí. Dice, y heredará la vida eterna. Así que te voy a bendecir aquí, pero también cuando muera, te voy a bendecir en la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, Dios se compromete con nosotros. Y Dios dice, yo estoy comprometido contigo. Qué bueno es tener un Padre celestial comprometido con nosotros. Y voy a terminar con esto. Dios se comprometió con Daniel. Daniel, cuando fue acusado, Dios siguió siendo fiel con él. Lo echaron en el pozo de los leones y el ángel de Jehová le trancó la boca. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego y no se le quemó su piel. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios defiende a los suyos. Dios nos defiende. Si usted se compromete con Dios, Dios se va a comprometer con usted. No solamente con usted, sino con sus próximas generaciones. Dios hace pacto con sus hijos. Y quizás sus hijos en este momento no le están sirviendo al Señor. Y usted dice, Señor, ¿qué está pasando? Tranquilo, que yo en mi casa era el perdido y ahora soy el pastor. Tranquilo, que en mi casa le decían a mis papás, yo no sé, Manuel, todos en la familia tienen una ovejita negra. Así se referían a mí. Qué bueno que tienes 2 hijos que van a la iglesia y se portan bien. Pero Dios tenía un compromiso con mis papás. Ellos le dijeron, Señor, aquí te lo entregamos. Son las lágrimas que derramaron mis padres. Son los llantos. Son la incertidumbre que no sabían qué iba a pasar conmigo. Pero un día llegó Cristo y cambió todo. Porque el que se compromete con Dios y le entrega su vida, su familia, a sus hijos, a su tiempo, Dios va a obrar.
Quizás con tus ojos naturales no estás viendo, quizás ves lo peor. Ahora mismo estás viendo lo peor. Pero yo te aseguro, amado, que cuando te entrega a Jesús y le dice, Señor, aquí están mis planes, aquí está mi vida, te entrego mis hijos, te entrego mi familia, te entrego mis nietos. Yo no sé qué va a pasar, Señor. Yo no tengo ni idea, pero aquí te los pongo en tus manos. El Señor va a ser fiel. Amén. El Señor nunca falla. Él cumple su propósito. Pónganse de pie.